Tardes, estamos aquí con Aire Dingara y las 5 preguntas. Hoy tenemos a Indica de Ciencia Conciencia. A ver si se mete en el directo y le invitamos. A ver, invitar. Hola, Hola, ¿qué tal? Indica, buenas tardes. Bueno, Perdona que, bueno, con las tecnologías todavía ando aprendiendo. sí, no te Pero bueno, preocupes, ya, yo igual. Entiendo porque no. perfectamente. Vale, estupendo. Bueno, que nada, estoy aquí en el campito. Espero que me llegue la batería, si no, bueno, tendré que salir corriendo hacia la casa. Pero tenía aquí mejor cobertura, ¿vale? Os aviso por si veis que me muevo rápido en algún momento. Ok, ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? pues muy bien, aquí un poquito apurado porque venía enlazando otra actividad y bueno, he tenido que pedir unos minutitos de cortesía, pero nada, aquí preparado para este live, que la verdad que con tanto trabajo lo tenía contigo programado y son 5 preguntas que me acuerdo que estuvimos hablando, pero no tengo ni idea de cuáles son las 5 preguntas. Sé que una era más personal. Y luego incluso he mirado y no me habías dicho tu nombre. Me llamo Patricia. Patricia, Sí, vale, claro, llego aquí y digo, bueno, es que me encuentro. sí, nos pasa a veces, ¿no? Por aquí por las redes parece Sí, que nos conocemos, pero no nos conocemos de nada. Simplemente me resuena, ¿no? Lo que compartes y bueno, te invité al programa, accedió y aquí estamos para compartir y que pueda escuchar mucha más gente, ¿no? muy bien, pues nada, encantado de estar aquí contigo, Patricia. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Vamos allá, entonces son 5 preguntas, bueno, solo preguntas sobre lo que vas ofreciendo, ¿no? Y después, sí, como bien has dicho, es una personal que hace como que puedan conocerte un poquito más, ¿no? Ajá, Y bueno, pues nada, vamos con la primera pregunta, que sería sobre el alimento, ¿no? El alimento y el alma y lo que encontramos en el supermercado. ¿Qué nos puedes contar sobre lo que comemos, ¿no? El alimento que comemos, lo que encontramos en el supermercado y cómo nos puede afectar esto a nuestro estado, ¿no? A nuestro ser. vale, o sea que te refieres a la alimentación física y en general el tipo de alimentos que hay en el supermercado, ¿cómo podría afectar eso a un nivel más espiritual, más sutil? Sí, exactamente, sí. Como, sí, bueno, la relación, ¿no? que tiene también la actualidad, la comida que podemos encontrar en los supermercados Sí. y, Bueno, y es bueno, todo un tema. La verdad que con el tema de las dietas, conozco tanta gente que hace tantos tipos de dietas. Ahora, por ejemplo, lo último que escuché es el tema de las lectinas. Todo tiene sus, sus argumentos, ¿no? Y tiene su lógica. El tema de las lectinas, pues ya es una cuestión donde se, por ejemplo, pondera el que los alimentos no tengan lectinas porque esto el cuerpo no lo digiere bien, pero entra totalmente en conflicto con otros planteamientos, como puedan ser el vegetariano o incluso el vegano, que desde un punto de vista ético, moral, tiene un lugar, pero también hay otros que abogan por el tema de la carne. Bueno, o sea, al final te das cuenta de que cada ser humano es diferente y tiene unas necesidades también diferentes. Obviamente que hay un factor cultural de cómo nos educan que es muy importante. Y empiezo por ahí más que por el tema del supermercado, porque al final considero que el tema de la dieta, como casi cualquier otra cosa, dentro de unos parámetros donde comamos saludable, e intentemos comer lo más orgánico posible, es algo que no hay una receta para todos los seres humanos. Y es algo que además, en mi propia experiencia, a lo largo del tiempo va cambiando. Es decir, yo he pasado por muchas etapas donde intento buscar en el alimento, igual que en cualquier otro ámbito, ese modo de funcionar o esa rutina que mejor se ajusta a mis necesidades y que me permite sacar mi potencial. Entonces, al final, por mucha información que haya por ahí, es un camino de aprendizaje constante y de ir buscando.
ir buscando aquello que encaja contigo, más allá de lo que haya en un libro, te digan, qué es, cómo te sienta a ti. Entonces, eso por un lado, ¿eh? Para poner enmarcado bien todo esto. Te puedo contar una anécdota. La última vez que estuve en un Mercadona, no sé si estás aquí en España, pero Ahora mismo no, pero también hay aquí Mercadonas. también, pues estuve en un Mercadona y me sentí profundamente deprimido. O sea, la verdad que es que cuando lo miras, paseas por allí y lo intentas mirar con un poco de conciencia, era muy deprimente. Los pasillos, los colores, la música de fondo, por supuesto, la gente. La última vez que estuve todavía era obligatorio el llevar mascarillas. La gente estaba enferma comprando comida. Y luego los estantes, todo lleno de colores, todo lleno de cosas que dices, es que no son alimentos. O sea, te están vendiendo cosas que entran por los sentidos, por los colores, por dónde está puesto en el estante. Entonces fue muy sorprendente verlo desde aquella perspectiva. Y, y por supuesto que cuando empiezas a mirar la mayoría de alimentos, cuanto más procesados, te das cuenta de que la cosa más sencilla lleva, pues yo qué sé, como 20 componentes que no tienes ni idea de qué son, que tienes que, estas aplicaciones ahora que te dicen exactamente esto que ponen con código y te dicen, esta es peligrosa, esta no se sabe, no hay estudios, esta es saludable. Es como una superaventura ir a comprar saludable. Entonces, ¿por qué es lo que abogo yo? Lo primero de todo, intentar comer cosas que sean verdaderas, que vengan así ya de la naturaleza, que estén lo menos procesadas posible en general. Lo segundo, intentar comer dentro de todo orgánico, intentar que las cosas tengan pues, la menor manipulación posible, dentro de un abanico muy amplio. Intentar a lo mejor comprar un poquito menos, pero de más calidad. Y vamos ya al punto en el que yo creo que sí que aplica a todos, más allá de aquel que se sienta que tiene que comer 100% vegetariano o vegano o flexi vegetariano o carne. Yo, por ejemplo, no como carne desde hace mucho tiempo. Pescado sí que como. Cuando salgo fuera, en casa como 100% vegetariano. Entiendo que todo tiene su lugar y que no todo el mundo tiene las mismas necesidades, pero lo que sí que debería aplicar todo el mundo es entender que el momento de la comida es un momento que se puede hacer de manera muy inconsciente o se puede hacer de manera consciente. Puede ser una práctica que nosotros espiritualicemos y llevarlo a lo que sería una práctica de meditación, o podemos simplemente comer pues como comemos, ¿no? Con un instinto un poco animal, más allá de que pueda ser un poco más refinado porque tengamos cubiertos y todo eso, pero nos sentamos en la mesa. Si está la tele, pues ya te puedes imaginar lo que hay puesto en la tele, que está generando emociones, no digo ya nada de las noticias, pero una serie o lo que sea, nuestra atención no está en la comida, sino que está en la serie, o si no hay una serie, normalmente te sientas a comer y en la mesa se habla de cualquier cosa menos de la comida. Se habla de cualquier anécdota, o si es un ambiente más familiar, se habla sobre las responsabilidades, las cosas que hemos hecho, las cosas que hay que hacer. Oye, acuérdate que tienes que llamar a este, al otro, sobre todo mañana. Es como, ¿dónde está la comida? O sea, no se le da un espacio. Inclusive cuando viajas un poco y te vas a lugares como Londres, ves la gente comiendo por la calle de un lugar a otro porque no tienen ni siquiera espacios. Cuando es algo que vamos a hacer toda nuestra vida, como mínimo en general, como mínimo una vez al día, la mayoría de gente 2 veces al día, o 3, o 4, o 5. Entonces, intentar, ya que vivimos a tanta velocidad, que tenemos tanto poco tiempo para reflexionar, intentar que ese espacio que por lo menos todavía se mantiene, que es que la gente se sienta a comer, pues utilizarlo para un desconectar, para un conectar con uno mismo. Y ahí se abre una práctica muy interesante de meditación, de cosas que me he ido dando cuenta. O sea, si tú cierras los ojos cuando estás comiendo, cuando tienes mucho hambre, de hecho, y te comes algo que te apetece mucho, ¿qué haces? Instintivamente cierras los ojos para saborear, porque activas más ese sentido. Pues intentar comer cerrando los ojos, sintiendo la comida, conectando con la comida, extrayendo la energía de la comida. Claro, entramos aquí en cuestiones que a lo mejor hay gente que no está familiarizada con el tema de la energía. Yo me dedico a la energía, entonces para mí es muy natural. Pero sí, la energía tiene comida, tiene prana. Entonces tú no solamente estás comiendo lo físico, sino que estás extrayendo esa energía. Pero para ello tienes que ponerle conciencia. Y desde luego tienes que comer con un estado interno que esté más o menos armonizado, en paz. Si tú comes
enfadado o estresado, lo que haces es envenenar el tipo de alimento que estás generando. Estás, desde un punto de vista fisiológico, tú estás generando un tipo de sustancias al torrente sanguíneo que están asociadas a tu estado mental y emocional. Entonces, cuando estás comiendo, el cuerpo tiene que saber que estás comiendo y tiene que segregar un tipo de sustancias que nada tiene que ver con los estados emocionales a los que se va a la mesa. Cuando tú empiezas a comer así, te das cuenta, empiezas a diferenciar mucho, y esto también es algo que recomendaría a la gente, hacer periodos de ayuno. Eso creo que es inevitable. ¿Por qué? Porque estamos adictos a la comida y porque comemos mucho más de lo que necesitamos. Entonces, te empiezas a dar cuenta de que hay un hambre emocional y hay un hambre fisiológica, que son dos cosas diferentes. Normalmente la gente come por el hambre emocional, no dejan el suficiente tiempo para que se manifieste el hambre fisiológico. Pues bien, cuando comes atento y meditando, ese hambre emocional, claro, si está muy desbocado te vas a dar cuenta. Pero en la medida que vas controlándolo, empieza simplemente a diluirse y te das cuenta de verdad de la comida que necesita tu cuerpo. Dicho de otra manera, práctica, te vas a dar cuenta que a lo mejor con un tercio de lo que comes de una manera inconsciente y rápida, vas a estar lleno ya, vas a estar saciado. Entonces, eso es otro tema importante también con el tema de la comida. Fíjate que lo llevo mucho al cómo comer y no tanto al qué comer, que cada uno pues entenderá según su investigación y sus creencias. Luego, quedarte con hambre, con un poquito de hambre. Tenemos el hábito ya heredado de nuestras abuelas, que igual pasaron una guerra, pasaron hambre, ¿no? De que hay que cebarse, ¿no? Hay que cebarlo porque ahí si falta mañana lo que sea. No, es mucho mejor de hambre a quedarte un punto de más saciado. Cuando te quedas un punto de más saciado, automáticamente tu cuerpo se agota, tu mente se embota, la sangre va excesivamente a la zona del estómago. En cambio, cuando te quedas con un poquito de hambre, estás con una actividad todavía. E incluso obligas a tu cuerpo a que extraiga mucho más los nutrientes, lo entrenas. Es como las Así que plantas. las frases de acábate todo lo que hay en el No, plato, está mal todo eso. eso. Está mal, en mi opinión. Las plantas, mira, el otro día me decía, mira, las plantas hay que regarlas mucho, pero tienes que dejar también que la tierra se seque, porque si siempre está húmeda, aunque no se pudran, las plantas se acomodan y no se fortalecen, porque las raíces no se expanden para buscar más el agua. Entonces tienes que regarlas bien, pero tienes que dejar que la tierra se seque. Y ahí las raíces se fortalecen y se expanden y llenan toda la maceta. Entonces, lo mismo es con el cuerpo. Si tú siempre estás saturando tu cuerpo, no dejas que se fortalezca. Al final, las células, los procesos que absorben los nutrientes, se vuelven vagos. Entonces, hay que jugar con el ayuno y hay que jugar sobre todo con el día de dejarte un poquito más de hambre. El punto exacto es un poquito de hambre más que un punto de más saciado. Así que, bueno, no me quiero extender tampoco porque sé que son 5 preguntas. Y la Sí, primera, mi respuesta es esa. está bien. Yo así como apuntar, ¿no? Que me dirijo mucho a familias, a niños y siempre le digo a los papás, ¿no? Que les digan que coman lo que su cuerpo les dice, ¿no? Desde pequeños que ya como que hagan, que escuchen a su cuerpo más que sea un mandato de fuera porque hay que comérselo todo porque si no yo me enfado, ¿no? Ahí estamos Claro. como en una conciencia más baja. Sí, Entonces o sea, vamos es a todo un ir. reto de aprender a dejarte en la comida cuando no tienes más hambre, porque hay un punto donde tú luego vas como educándote y entonces te vas poniendo como menos cantidad y si hace falta repites, que es algo que todo el mundo entiende, pero generalmente si tú empiezas a comer más consciente te das cuenta de que las cantidades se reducen, entonces tú tienes que ir también ajustando, ¿no? El plato de comida. Pero ya no es una comida Claro, emocional, ya lo estás llevando a un nutrir tu cuerpo según sus necesidades. Y luego claro, es un gran problema el tema de la comida emocional, porque todo lo que tiene que ver con lo emocional no está, o sea, no nace desde un lugar que esté pensando en el bienestar del cuerpo, sino en satisfacer tu naturaleza emocional que no tiene que ver con el cuerpo y que de hecho, si no si tú dejas que mande esa naturaleza emocional sobre tu cuerpo se va a debilitar y se va a enfermar porque las emociones, los deseos no entienden de las necesidades del cuerpo. Entonces, eso es una parte fundamental. Y gran parte de los problemas que hay en el mundo es porque se come desde lo emocional. Yo tampoco quiero entrar en cuestiones moralistas, ¿no? Del tema de la alimentación, pero si entendamos, ¿no? Que si de verdad el ser humano comprendiese lo que es mejor para su cuerpo, imagínate hasta qué punto cambiaría todo el sistema alimenticio
el negocio, las diferentes industrias que hay, por supuesto también de la carne, del pescado, de los vegetales, de lo ecológico, o sea, sería totalmente diferente, ¿no? El juego, y eso a nivel global pues no tiene sentido plantearlo, sí, como ideal, pero cada uno, o sea, no tenemos control sobre ello. Pero en lo individual sí. Entonces yo creo que eso es un tema fundamental, ¿no? Hacer el proceso de conocerte y de ver qué hambre es la emocional y cuál es la fisiológica, de verdad, en cuanto a tipos de alimentos y en cuanto a proporciones. Vale, me río porque ha escrito Mami Ri que le gusta más este chico cuando hace el programa de la cachondemia. Sí, pues este viernes que viene estaremos ahí. Qué bien, me alegro. A mí me encanta verlo. Sí, pues este viernes a las 4:30 España aprovecho para hacer publicidad, volvemos con la cachondemia, con Mami Rick y con Robert. Sí. Qué bien. Bueno, pues vamos a por la siguiente pregunta para no alargarnos mucho, ¿vale? He apuntado sobre la respiración, ¿no? La respiración, ¿qué es y para qué sirve? Y qué tiene que ver, si tiene que ver con la frase de cuanto más lento voy, más abarco, ¿no? Al contrario que, por ejemplo, las ciudades se nos quiere llevar a un ritmo más rápido, ¿no? Como también esto es como que va en contra de nuestra naturaleza y lo que tiene que ver con la respiración. A ver si nos explicas un poco. Sí. Bueno, pues como casi todos los temas, ¿no? Al final hay mucha gente especialista en las diferentes disciplinas y yo pues intento compartir entendiendo que todo al final tiene diferentes dimensiones desde donde lo podemos valorar. Si lo valoramos desde lo físico es una cosa, desde lo emocional es otra, desde lo mental otra y desde lo espiritual otra. La respiración sucede en todos los niveles de conciencia. Pues nosotros tenemos una respiración física, pero hay una respiración energética. Primer punto importante. Fíjate si es importante que el simple hecho de saber que tienes una respiración energética y llevar tu atención a la respiración energética empieza a activar y a desarrollar esos cuerpos energéticos. Y empieza a hacer que la capacidad de absorción y de integración de la energía que está disponible en el medio ambiente sea mucho mayor por el simple hecho de poner atención a la respiración energética. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tienes muchas pautas y tienes pues guías, libros, vídeos, de todo, donde te lo van a explicar. Pero es algo tan sencillo y natural como si tú no lo sientes, imagínalo. Y en el proceso de imaginarlo y hacerlo, acabarás sintiéndolo. Cuando tú imaginas, por ejemplo, tu cuerpo energético alrededor, lo que estás haciendo es empezar a desarrollar esa sensibilidad energética. Y esto, que puede parecer así como una paja mental, es la realidad. O sea, estoy muy familiarizado con ver personas que llegan sin sensibilidad energética y a través de hacer estos ejercicios en cuestión de unos días, unas semanas o un mes, no mucho más, lo que al principio se imaginaban se convierte en una experiencia real. El cuerpo energético está alrededor del cuerpo, entonces es muy interesante, sea cual sea el ejercicio de respiración que estés haciendo, que comprendas que puedes llevar tu atención alrededor de tu cuerpo y empezar a sentir o imaginar la respiración física. ¿Cómo empiezas a sentirla? La respiración física sucede a través de tu nariz y tu cuerpo. Sientes como el diafragma se relaja, los pulmones se hinchan, como el aire entra por la nariz. La respiración energética sucede en un nivel de conciencia que tú percibes con tu mente. Así que simplemente algo tan sencillo como cerrar los ojos e imaginar que tu mente, el espacio y la respiración son uno. Es decir, cada vez que inhalas, en vez de sentir la respiración física, tu atención la llevas a tu mente y tratas de sentir que todo tu cuerpo inhala. Y al exhalar, no atención a la respiración física, olvídate de ella. Si tu atención está en lo físico, no puede estar en lo energético. Deja que la respiración física vaya sola. Lo llevas alrededor de tu cuerpo y imaginas que inhalas. Intentas poner toda tu atención en ese nivel. El cambio de conciencia que vas a tener es tremendo y es casi inmediato. Con que hagas eso un minuto, seguramente empieces a experimentar cosas que nunca has experimentado. Sobre todo si no estás familiarizado con lo energético. Es algo básico. Ahora, comentas lo de la respiración lenta. Este tema es clave. De hecho, en el yoga se habla de que cada estado de conciencia tiene un estado de respiración. No solamente desde el yoga.
en la psicología de Occidente también se comprende que los estados emocionales van asociados a un ritmo cardíaco y respiratorio. Cuando tú estás alegre, respiras de una manera, cuando estás triste de otra, cuando estás ansioso, cuando estás relajado, cuando tu cerebro está emitiendo ondas alfa, ondas teta o ondas beta, depende, ¿no? En tu estado de vigilia, de relajación o de meditación, todo va acompañado de un proceso fisiológico y de respiración. Entonces tú puedes relajarte para que tu respiración vaya más lento o puedes relajar tu respiración para que tu estado psicológico te relaje. A través de la respiración puedes controlar tus estados de conciencia. Es más, a medida que tú vas haciendo un trabajo de desarrollo espiritual y vas alcanzando diferentes estadios vibratorios, tu respiración va cambiando. Está profundamente relacionado con procesos iniciáticos. Aquí entraríamos en cuestiones más profundas. Pero podríamos decir, en un lenguaje así popular, que cuando tú tienes ciertas expansiones de conciencia, tu respiración cambia. Y cada vez se hace más imperceptible, se hace más lenta, que significa que está mucho más optimizada y que la respiración cada vez es menos importante a nivel físico y es mucho más importante a nivel energético. Es decir, cuando mis cuerpos energéticos están respirando profundamente y absorbiendo mucho prana constantemente, la respiración física es más lenta. Cuando uno en estado de meditación alcanza un estado de conciencia superior, de contacto con el alma, ahora dicen también popularmente de quinta dimensión, o dicho de otra forma, un estado de samadhi, donde hay un silencio interno y hay una conexión con esa realidad interna que se percibe como un espacio, como un estado de plenitud, de paz, la respiración se hace totalmente imperceptible. Inclusive puede haber apneas, es decir, entre inhalación y exhalación puede haber periodos que duren 1 minuto o más de 1 minuto. Y como el estado de relajación y las implicaciones que eso tiene, que a nivel fisiológico y físico todo está ultra optimizado en ese momento porque toda la energía está puesta en un estado de conciencia, no en un desgaste, en un conflicto, en alteraciones emocionales, todo eso resta energía. Es decir, está tan optimizada la energía que necesita mucho menos respiración física, oxígeno, y está absorbiendo mucho más prana. Entonces, fíjate si es profundo, pero hay que tener también en cuenta algunas cuestiones que generalmente no se suelen valorar, porque no se pone una conciencia tan amplia de lo energético, sino simplemente en lo físico. Cuando tú estás haciendo una respiración de manera guiada o una respiración para generar un efecto, es decir, una respiración que se dé normal, tú estás sobreestimulando alguno de tus niveles. Es decir, si yo, por ejemplo, pongo mucha atención en una respiración tipo Wim Hof, ¿no? Y oxigeno mucho mi cuerpo, estoy oxigenando mi cuerpo, estoy introduciendo mucho más oxígeno en mi sangre. Si yo hago una respiración, por ejemplo, de pranayama con la conciencia en respirar a través de los canales centrales, Ida y Pingala, lo que estoy haciendo es llevar mucha más energía allí y estoy activando un circuito energético. Es decir, allí donde está mi atención, yo estoy estimulando eso. ¿Y qué significa? Que con la respiración podemos desarrollarnos en diferentes niveles, estimulando esas partes, pero también podemos desarrollar desequilibrio si no tenemos mucha conciencia de lo que estamos haciendo. Es decir, hacer una respiración muy focalizada en, por ejemplo, en lo físico o en lo emocional o en lo mental, sin entender lo que estoy haciendo, al cabo del tiempo podría generar un superdesarrollo desequilibrado y desproporcionado respecto a los otros niveles que se traduzca en un desequilibrio psicológico o físico o al nivel que corresponda. Si yo hago ejercicios de respiración sin entender que mi estado interno es muy importante y lo hago con nerviosismo, o tengo a lo mejor cuestiones emocionales que están muy activas y no comprendo que eso tiene que ir acompañado de un proceso de purificación, puede que todavía sobreestimule más, porque si yo estoy enfadado, me pongo a hacer respiraciones, ¿dónde está mi atención? En el enfado. Pues amplifico ese enfado. Entonces, obviamente, esto no sucede de un día para otro, pero sí son desequilibrios que se pueden generar a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la forma más segura de empezar a trabajar con la respiración, sea cual sea la que cada uno haga? Entender que hay diferentes estados de conciencia e intentar hacer la respiración desde un estado lo más superior posible. Idealmente desde un estado de meditación donde la mente, el mundo emocional están en silencio, el cuerpo está aquietado y tu conciencia puede estar enfocada en los niveles más superiores. Si quieres, por ejemplo, podemos introducir aquí el elemento alma.
Si tú fueses capaz de estar en un estado de silencio, un estado de samadhi, una conexión con el alma y desde ahí realizar ejercicios de respiración, naturalmente toda la energía se va a ir a potenciar tu yo superior o el nivel más superior al que tú estés, en el que tu conciencia esté focalizada. Y desde ahí es donde tú vas a mantener un equilibrio de lo inferior. Ujú. Podríamos decir más cosas, pero bueno, para no extendernos mucho, si quieres puedes repreguntar sobre alguno de los temas. Entiendo que se abren Sí, muchas puertas. sí, sí, he hecho preguntas así como desde lo básico, pero bueno, luego si no más adelante podemos hacer otra que vayamos interiorizando, ¿no? Si Ajá. se da. Pero bueno, está bien, ¿no? Como para abrir boca, ¿no? He cogido así, pues la alimentación, la respiración y la siguiente pregunta iba sobre las emociones, cómo nos estancan a veces, ¿no? Porque nos llevan quizás con cosas del pasado o cómo también nos pueden hacer avanzar. Mm, Se ha puesto un poco todas las herramientas que tenemos como seres, ¿no? Que somos y bueno, entiendo que lo que tú haces es ayudar a tener conciencia y a saber manejarlas, ¿no? Y por ahí bueno, pues si quieres pasamos ya a la tercera, que es esta, ¿no? Sobre las emociones, porque de la respiración nos has contado muchas cosas. Si alguien tiene alguna pregunta en particular, pues nos puede dejar una pregunta y luego al final la contestas y, y así vamos muy bien. avanzando. ¿Te parece bien? Sí, Vale. pues el tema de las emociones, ¿no? Es la pregunta. Sí, ¿cómo están relacionadas con los pensamientos? Cómo a veces nos estancan, ¿no? Una emoción y me quedo ahí porque me lleva al pasado o no me deja ir al futuro porque proyecto cosas, ¿no? Cómo liberarlas. Mm. Bien, todo el tema de las emociones es uno de los más importantes. Incluso yo creo que todos son importantes, pero es más importante este tema que los anteriores. En el sentido de que, sí, nosotros podemos, a ver, todo tiene su importancia, sobre todo partiendo de ahí, pero nosotros podemos, por ejemplo, abrazar, es decir, pues yo quiero cuidar mi cuerpo físico a través de la salud, a través de una alimentación saludable, a través del ejercicio, todo eso es súper importante. O yo quiero potenciar mis estados internos, tener más energía a través de la respiración, pues sí, también está muy bien si se enfoca de manera apropiada. Pero lo cierto es que el conflicto que tenemos como seres humanos esencialmente está en el mundo emocional. Y muchas veces cuando queremos crecer y vamos hacia lo espiritual en particular, queremos, queremos pasarnos esa etapa de lo emocional, porque no hemos aprendido a resolver las cuestiones que tenemos ahí en ese mundo emocional. Entonces queremos irnos directamente a un estado más elevado, queremos irnos a, no sé, a aprender a meditar o a conectar con otros niveles o a canalizar o todo eso no se debería hacer o no es lo más recomendable en la medida de que no estamos también haciendo un trabajo de sanación a nivel emocional. Porque ahí es donde está la base. Si nosotros lo miramos desde, en cierta forma, desde que tenemos diferentes cuerpos, teníamos un físico, ese físico está muy conectado con uno energético o etérico, luego está el emocional, luego el mental, luego el álmico y luego otros espirituales. Tenemos que ir en cierto orden. Ahora, el cuerpo físico en general, claro, si tú, por ejemplo, tienes carencias muy importantes, tienes desnutrición o tu cuerpo físico está en peligro de poder sobrevivir, o hay cuestiones muy fundamentales que no están resueltas, pues entonces te tienes que centrar en eso. Pero entendemos que tú, yo, la mayoría de personas, ¿no?, que estamos aquí viendo este live, en general, esos niveles físicos los podemos tener bien cubiertos. Tenemos red de seguridad. Aunque las circunstancias pueden ser complicadas, incluso con todas las cosas que están mal en esta sociedad, más o menos eso lo podemos tener cubierto. Entonces ahí el juego pasa a lo emocional. Y lo emocional es lo que generalmente está generando más conflictos y más problemas, como bien has dicho, ¿no? Esas cosas que quedan no resueltas, esas proyecciones, esas heridas, mi mundo de deseos que no me permite a lo mejor enfocarme a lo que yo de verdad necesito, porque hay una pugna entre lo que yo sé que necesito y lo que yo deseo en cada momento.
que me lleva a tomar malas decisiones porque no lo estoy tomando desde mi parte racional o desde mi parte intuitiva, sino desde este instinto emocional. Entonces ahí es donde tenemos el campo de batalla interno. Y lo emocional, lo primero que habría que comprender es que las emociones están ahí para vivirlas. Pero una cosa es vivirlas y otra cosa es que se queden estancadas y que se fermenten, que se pudran dentro nuestro. Cuando aparece una emoción, si yo la reprimo, lo que estoy haciendo es negarla y no estoy permitiendo que esa energía fluya. Cuando un niño pequeño tiene una rabieta, lo que hace es pegar 4 gritos, se pone a llorar, se tira al suelo, mueve los pies, mueve las manos, gasta esa energía y al cabo de 5 minutos ya ni se acuerda de lo que ha pasado. Porque instintivamente, Sí. aunque no tenga recursos para canalizar esa energía de una manera más funcional, entiende que esa energía se tiene que canalizar. Cuando tú estás muy enfadado, si no lo dices, revientas. Es como que necesitas decirlo. ¿Por qué? Porque es una energía que está pidiendo salir de alguna manera. Y a veces es muy disfuncional porque lo dices de muy mala manera, muy mal, pero al final te alivia el decirlo. Entonces hay que comprender que las emociones hay que vivirlas, no hay que reprimirlas, hay que expresarlas. Eso lo primero. Si no tenemos un problema donde tenemos simplemente que aprender a vivenciar todo eso. Tenemos a lo mejor que estar como ese niño pequeño pataleando durante algunos meses porque hemos acumulado tanto, hemos reprimido tanto. Eso nos quita tanta energía, nos genera tanto caos. Cada emoción que nosotros no hemos procesado es un ruido interno, es una incomodidad, es algo que está por ahí purulando por nuestro mundo interno y que nos resta energía, nos resta atención, nos resta foco. Entonces, eso es lo primero. Una vez que estamos ya en el juego de vivir las emociones, hay que aprender a canalizarlas correctamente. Entender que una emoción es una energía finita. ¿Qué es una emoción traumática? Una energía muy desbocada y muy potente que se manifiesta en un momento determinado. A veces es una experiencia muy traumática o a veces es una acumulación a lo largo del tiempo. Y se vuelve traumático y nos condiciona porque no hemos sido capaces de procesar todo eso. Entonces lo experimentamos constantemente, estamos viviendo eso y nos está condicionando en el momento presente. Pero aunque sea algo traumático muy grande, es una energía finita. Y muchas de las cosas que suceden en el día a día son explosiones o momentos emocionales que pasan y ya está. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a observar las emociones como si fuese un proceso de reseteo. Igual que tú cada noche te vas a dormir porque tu cuerpo tiene que resetearse, tú deberías meditar en las emociones que tienes ahí para resetearlas. Es un proceso análogo a lo que sería ir a descansar el cuerpo físico, pero a un nivel emocional. El problema es que normalmente cuando empezamos a hacer esta tarea es tanto lo que tenemos acumulado que hay una sensación abrumadora de que no sabemos por dónde empezar. Pero no hay ningún atajo. En un momento u otro tienes que aprender y tienes que ir recapitulando cada una de las emociones que has tenido, que has reprimido o que no has dejado que se exprese, que todavía queda una energía ahí y tienes que ir expresándola, gastándola, saber que aquello que te pasó hace 10 años, que te duele tanto, si tú lo sostienes, siempre hay que tener en cuenta varios factores, porque hay cosas que a lo mejor una persona necesita una asistencia, una ayuda complementaria, pero en esencia, si tú tienes la capacidad de sostenerlo, lo sostienes, estarás llorando unas horas o estarás llorando unos días y cuando lo hayas llorado y hayas gastado esa energía, ese dolor que lleva 10 años acompañándote va a desaparecer para siempre. Entonces ese trabajo hay que hacerlo. Y llega un punto en el que te das cuenta de que tu mundo emocional está tranquilo, está aquietado. Y las emociones que surgen no tienen que ver con tu pasado, sino simplemente con las cosas del momento presente. Y desde ahí puedes gestionarlo mucho más. A veces es muy difícil gestionar las situaciones emocionales porque ese impacto emocional se está mezclando o está tocando una herida que lleva ahí a lo mejor 20 años. O algo que no está procesado que sucedió cuando era un niño. Entonces, no se corresponde con lo que sucede en el momento presente, sino con algo no resuelto. Entonces, en resumen, hay que resolver todos esos conflictos emocionales. Hay muchas herramientas. No quiero entrar tanto en la parte técnica. Hay muchos caminos. Yo divulgo mucho, por ejemplo, la técnica de transmutación, pero hay otras formas terapéuticas, lo gestáltico, el mindfulness, no sé. Entender que una cosa es la técnica, otra cosa es lo que estamos haciendo con esa técnica y aprender una vez que hemos hecho ese trabajo a procesar cada día las emociones. No dejar que eso se vaya estancando ahí. Entender que una emoción es como algo que hay que digerir y si tú no lo digieres, eso se queda ahí y se fermenta.
y se pudre y se mm, encapsula. Entonces hay que hacer ese trabajo constantemente. Y lo emocional también, ya para acabar, no solamente es algo que surja de manera espontánea en las relaciones que yo tengo con los demás o las relaciones que tengo conmigo mismo, también es un alimento, en el sentido de que hay muchas cosas que consumimos, que comemos, como puede ser la televisión, la información, las noticias, la música, el cine, las series, que también tienen una carga emocional. Entonces, hay que tener una dieta que sea sana y que sea equilibrada. No significa que no puedas comer algún tipo de emoción, que a lo mejor es un poco intensita o incluso un poco tóxica. El alcohol tampoco, también es tóxico, pero porque te tomes una copa no pasa nada. Pero lo que no puedes es basar tu dieta en cosas que constantemente ensucian y contaminan tu mundo emocional. Hay que filtrar bastante todo eso y sobre todo hay que empezar a tener alimentos emocionales que generen en nosotros cosas bonitas. Puede ser música, puede ser la naturaleza, pueden ser conversaciones agradables, conversaciones sobre tus aspiraciones en la vida, lo que a ti te llena, sobre lo que a las otras personas le llenan, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la expansión y el crecimiento espiritual, sobre tu vocación, sobre el arte, sobre la música, mm. obviamente, música que te eleve, que despierte en ti, que haga vibrar esas esferas superiores donde te inspiras. El escribir también es una buena forma de filtrar y canalizar las emociones. El leer. Entonces hay que tener en cuenta también todo eso y cada uno tiene que hacer una reflexión de decir cuál es mi dieta emocional en el día a día. Y partir de ahí, Sí. Y importante me parece también señalar aquí con lo de las emociones, el validar, ¿no? El validar cuando las expresamos. Y desde, bueno, los que ya estamos más crecidos, pues tenemos que a lo mejor tirar de estas terapias, ¿no? Más a los niños que están en esa etapa del cerebro emocional, no forzarles en entrar ya en lo cognitivo, por eso les cuesta mucho estar tanto tiempo sentados y bueno, todas esas cosas, ¿no? Porque necesitan moverse a través del movimiento, expresan, liberan y sobre todo eso, ¿no? El validarles, ¿no? Pues tienes todo el derecho de estar enfadado porque claro, ha pasado esto, ¿no? Es muy importante, ¿no? No súper decir no importante esto que llores, estás comentando, sí. que, Sí, normalmente cuando que un al niño se final, enfada, pues es como que se castiga o lo mandas a que esté solo hasta que se le pase el enfado. Eso es una programación súper bestia, ¿no? Porque es como, si yo me enfado, no soy aceptado socialmente, por ejemplo, pero eso es algo que está a la orden del día, en las escuelas y en sí, casa, ¿no? los castigos que a veces se les pone, ¿no? Que parece tremendo que sigamos usando esa palabra con los niños, pero bueno, Mm, y con las niñas, ¿no? Pero castigar, pues si los castigáis, si se castigan, pues también a estar acompañados siendo castigado, ¿no? No castigar y que estés solo, o sea, creo que es muy cruel y sí, que no se entiende realmente porque su cerebro es diferente, están entendiendo otra cosa y se está formando ahí una herida que luego pues puede ser proyectada durante muchos años de su vida, ¿no? Y en vez de estar viviendo desde otro lugar. claro, esto es fundamental. Además, los niños se mueven, ya que hablábamos de lo emocional, se mueven más en el mundo emocional, todavía no tienen la parte mental desde un punto de vista cerebral, desde un punto de vista de carácter, de madurez y, por supuesto, también energético desarrollado. Entonces, o sea, se mueven en lo emocional y tú lo ves también en su forma de comunicarse, de expresarse, de vivir. Entonces, muchas veces los castigos también se plantean de una manera que son difíciles de comprender para el niño. Obviamente también hay que poner límites, ¿eh? Porque aquí hay una línea muy delgada y hay que poner límites. O sea, al final, en la naturaleza Claro, están esos límites, ¿no? En todos una cosa lados. es una cosa es el castigo, tal y como lo hemos entendido, ¿no? Generaciones atrás. Y el límite es una cosa que es como un acuerdo para cuidarnos, ¿no? Desde un Ujú. cuidado, desde a mí me va bien hasta aquí, pero si sigues jugando de esta manera ya me molesta. Entonces aquí te Claro. digo que no, ¿no? El límite Entonces al final te desde ese permite comprender el entorno y las relaciones. ¿Dónde está ese equilibrio, ¿no? Entre mis necesidades y las del otro. claro, y saber que en cada lugar hay una manera de comportarse, no es igual estar en tu casa solo que en tu casa con alguien más, que en un restaurante o en un campo, ¿no? En cada lugar también tiene sus
bueno, sus lecturas, ¿no? De estar en equilibrio y en armonía. Entonces, por ahí los límites hay que entenderlos bien, ¿no? No es una cosa de castigarlos, ¿no? Es una cosa de enseñar a estar también en una armonía. Mm, sí, antes has comentado hace un momento, ¿no? El validarte también tiene mucho que ver la validación con el amor propio. Cuando hablamos del mundo emocional sano, también lo podríamos ver desde que tú te tienes que aprender a amar a ti mismo, lo primero. Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie. No puedes dar más de lo que tú tienes, de lo que te das a ti mismo. Pues ahí hay un trabajo de perdonarte, ¿no? Y de limpiar todo eso. Luego tienes desde ese trabajo interior de amarte a ti, o sea, es decir, de estar sano. Si tú no te amas a ti, no puedes estar sano psicológicamente nunca. Entonces, desde ahí aprendes a amar al otro. Y ahí entras en un trabajo de sensibilidad, de empatía. Y luego, todavía hay un nivel más elevado que es, cada uno le puede poner la palabra que quiera, pero es amar a Dios. Que es que ya no solamente me amo a mí y amo al otro y estoy en ese juego, sino que amo a Dios. Es decir, tengo la capacidad de amar algo superior. Y eso tiene unas implicaciones psicológicas también súper grandes. O sea, al final hay que darle un lugar a Dios en la vida, llámalo como quieras, pero un ser humano para estar sano y para que en la jerarquía de valores todo se ponga en orden, tú tienes que poner algo trascendente por encima tuyo. Y no estoy hablando de religiones, ¿eh? Estoy hablando Ya. simplemente de ese amar la divinidad, de ese amar la existencia, amar la naturaleza. Cada uno lo hará desde un lugar o desde otro. Armar un arquetipo de perfección, lo que sea. Pero eso te pone en lugar. Ahora, tú no puedes amar algo superior si no te amas a ti. No puedes amar al otro si no te amas a ti. Mm. Entonces, hay que también integrar todos esos niveles. Si te amas a ti pero no aprendes a amar al otro, pues entonces hay un problema. Hay un problema porque eso Claro, va a degenerar en un narcisismo, en un aislamiento, en una falta de empatía, de sensibilidad, en una disfunción psicológica. Tienes que aprender a amar al otro. Cada uno de estos niveles de amor tiene muchas dimensiones. Amar no simplemente es un sentimiento, que también se tiene que traducir en acciones. Hay muchos tipos de amor. Los griegos hablan de tres tipos de amor, ¿no? Siendo el más elevado, agape, que es el espiritual, no sé cómo se llama el otro, que es el fraternal, y luego está el romántico, el erótico. Pero seguramente hay muchos más tipos de amor, porque el amor es una palabra muy amplia. Los esquimales tienen hasta 20 palabras para describir el blanco. Claro, hay tanto blanco allí que tienen que describirlo, ¿no? Es lo mismo el blanco de la nieve, a lo mejor que está cuajada y que no. Pues imagínate cuántas acepciones puede haber para la palabra amor. un montón. Sí, mucho que ver también, ¿no? Con el saber tratarse bien a uno mismo, como bien decías, Claro, para poder dar cuanto más. De ahí también la palabra egoísta a veces se confunde, ¿no? Es que si yo no me cuido, es que si yo no me cuido, ¿cómo voy a cuidar, no? Y eso no claro. es ser egoísta. Si tú no te Ahí cuidas, están no puedes también cuidar a nadie. Y cuanto más los te límites cuidas que tú, más empiezan por capacitado uno. estás para cuidar a los otros. Mm. Muy bien, bueno, se me va quedando sin batería esto, así que voy a continuar, indica. Vamos a ver. Eh, venga, voy a meter ahora una cortita, ¿vale? ¿Quién es tu referente en el éxito? ¿Tienes algún referente del éxito, de éxito? Sí, no, uno en particular no. A lo largo del tiempo, o sea, siempre trato de valorar mucho el fruto que da la gente. Por ejemplo, entonces, no voy a entrar en nombres propios, pero hoy mismo tuve una charla, que había tenido también en otras ocasiones, sobre un ser que está haciendo cosas, en mi opinión, muy bonitas y son cosas admirables. Y lo que surge en la conversación es, uy, a mí no me cae bien este tipo. Es que tiene como unos aires o así y tal. Y es verdad, a mí a lo mejor tampoco me cae bien o la presencia que tiene, pero nos vamos siempre a lo personal, ¿no? Y lo que hay que poner más es el foco en el fruto. Entender que todos podemos sintonizar más con unos con otros, pero en la naturaleza aquello que está vivo y aquello que está sano da fruto cuando está maduro. Y hay que entender que todos
tenemos claros y oscuros y además todos estamos en un proceso de crecimiento. Al final el fruto de una vida no se puede valorar hasta que esa persona ya está en su último día y parte. Y a veces tenemos la tendencia, ¿no?, a juzgar a una persona en un momento dado que está en un proceso, ¿no? Incluso para lo que está trabajando lo juzgamos en un momento dado, pero no entendemos que eso a lo mejor es un proyecto que se va a desarrollar a lo largo de toda una vida. Entonces, volviendo al punto, yo observo mucho el fruto de la gente y encuentro muchos referentes que en diferentes etapas de mi vida, según lo que yo voy trabajando, veo que ellos están haciendo cosas de una manera que me gusta o están desarrollando aspectos, cualidades o virtudes, aptitudes, habilidades o proyectos en los cuales yo también me veo reflejado en ese trabajo de vida, ¿no?, que trato de emprender vocacionalmente y que tengo muchos años por delante. Entonces intento extraer eso y sobre todo hacer un ejercicio constante, práctico y dinámico de admirar eso, de hacer un ejercicio de intentar procesar todo eso, intentar tomar conciencia de lo que admiro, porque es la mejor forma también de protegerte de lo que son las comparaciones, de protegerte de lo que son aspectos, ¿no?, de esa admiración que en un estado más inconsciente o de más carencia se pueden manifestar como sensaciones incómodas o de envidia o de competencia. Entonces es un trabajo que todos tenemos que realizar y cuando al final, cuando nosotros valoramos y admiramos las virtudes, incluso de aquel que para ti pueda ser una persona detestable en muchos aspectos, pero si extraes la capacidad de ver también la virtud, de admirar eso, en el fondo te estás haciendo un bien a ti mismo. En el fondo, aquello en lo que tú admiras y aquello que tú logras de verdad sintonizar de una manera amorosa que hacen otros, lo estás creando en ti, porque lo estás abrazando, te lo estás dando a Claro, ti, lo estás permitiendo. Si entras en competencia en general, estás resistiéndote a esa energía que irradia esa persona, a eso que ha logrado esa persona, aunque no te des cuenta. Entonces, la mejor además se manera de aplica adquirir las ley. cualidades y las virtudes de las personas que nos rodean es aprender a verlas y hacer un ejercicio consciente para intentar admirarlas. Entonces, yendo a los referentes, tengo muchos. Algunos que son físicos, que pueden ser de momentos, pero a lo largo del tiempo. Muchos otros que son autores de libros que puedo leer. Conversaciones que a lo mejor puedo tener en un momento dado con una persona, entre comillas, ¿no?, anónima, que ahora mismo no recuerdo y que me está planteando algo que me parece interesante. Intento buscar un poco eso en el día a día. O sea, que el éxito un poco lo ves en esa conciencia o en ese alimento, ¿no?, que te llega de algún ser y te ayuda a expandirte, ¿no?, a crecer, a seguir alzando la mirada. Sí, no te he escuchado muy bien, te he escuchado la parte final, pero no sé si era una pregunta porque te he escuchado muy bajito. A ver. Sí, no, que digo que entonces el éxito entiendo que lo ves como un ser que te inspira, que te da un alimento de alguna manera, ¿no? Desde la palabra, desde una acción, Sí. y eso te hace a ti, pues, expandirte, ¿no? Y seguir creciendo, te Bueno, va el éxito lo nutriendo. veo de una manera diferente. Eso es como una inspiración. El éxito lo veo de una manera diferente. Para mí el éxito está muy ligado a una visión. Entonces, ¿qué es una visión? Una visión es un ejercicio que yo llevo haciendo muchos años ya y que hago cada noche, que es conectar con una visión de lo que va a ser mi vida. Esa visión de lo que va a ser mi vida no está tan ligada a conseguir cosas, manifestaciones externas, sino que está mucho más ligado a una vibración, a una energía, a una visión abstracta, luminosa, de lo que yo quiero lograr en esta vida. Sí que es verdad que está muy ligado a lo energético, quizás es por una cuestión de deformación profesional o de por mi forma de percibirlo. Pero fíjate porque es muy, muy interesante. Si yo trato de ver el éxito de mi vida como eventos externos o situaciones externas, está muy limitado porque cada imagen está asociada a un ámbito del éxito. Es decir, yo no puedo ver todo al mismo tiempo, porque todo es abstracto, no puede ser concreto. Entonces lo que trabajo mucho con la abstracción y trato de conectar con un estado vibracional de éxito. ¿Cómo sé que eso está totalmente alineado conmigo? Porque cuando medito en ello me expande muchísimo y me hace sentir un estado de absoluto gozo, de
de bendición, de plenitud absoluta. Entonces, para mí, ese éxito, en el fondo, cuando yo quiero conectar con la divinidad, lo que hago es conectar con eso y desde eso me conecto con la divinidad. Porque estoy conectando con la visión abstracta de mi yo más perfecto. Y ese yo más perfecto interno está mucho más cerca de Dios que este yo más imperfecto del momento presente. Entonces, el éxito yo lo mido en esos aspectos más abstractos. Ahora, obviamente luego hay todo un trabajo de esa imagen, la llevo y la planifico en diferentes ámbitos. Para mí hay un plan de éxito en lo espiritual, hay un plan de éxito en lo profesional, hay un plan de éxito en lo familiar, hay un plan de éxito también en el goce, en el disfrute, en el ocio, hay un plan de éxito también en ciertos atributos o habilidades personales o herramientas que necesito hacia donde yo quiero dirigirme. O sea, todo eso está también desarrollado mucho más concreto, pero una vez que está escrito y que está desarrollado, no me enfoco tanto en ello, sino que me enfoco en una idea abstracta del estado de plenitud interno que hacia lo que eso me lleva. Y luego lo que hago es ir analizando aquellas cuestiones que yo quiero ir trabajando específicamente cada año, y lo que hago es conectándome a esa visión, conectándome con la divinidad. Entonces, desde ahí hago un trabajo invocativo y pido, por favor, que me ayude, que sea ayudado y guiado para desarrollar ciertas cualidades, que pueden ser cualidades específicas. Pues, por favor, ayúdame a ser pues, un maestro de la energía, o ayúdame, por favor, a encontrar la maestría en la sublimación de mi energía sexual y no desperdiciarla, utilizarla solamente para la gloria superior o para ti. O, por favor, ayúdame a poder orar mejor y poder comunicar y llegar a la gente desde una comunicación lo más elevada posible, desde una conexión de corazón. O, por favor, ayúdame a trascender y mejorar este vicio o esta debilidad. O, por favor, ayúdame a mejorar mi relación de pareja. O, por favor, ayúdame a tener más claridad en el trabajo y poder organizar mejor todo el equipo y compartir una visión que todo el mundo se siente identificado. Todo eso son cuestiones concretas que yo voy sintiendo en el momento. Para mí el éxito está muy ligado a este trabajo. Wow, muchas gracias, qué bonito trabajo. Sí, más que el quiero una casa grande, ¿no? Es como me quiero sentir, ¿no? Como quiero estar, como Eso quiero... puede estar también. Lo que pasa es que al final cuando tú conectas con los estados de plenitud directamente, lo material o la manifestación externa está en un segundo plano, porque es un agregado que viene a eso. Pero es decir, Eso es. si yo conecto, el punto es este, si yo conecto, por ejemplo, imagínate que yo puedo desear una casa más bonita. Si yo conecto con eso, lo que yo pondero es si a mí eso, si el visualizar eso en mí evoca y expande mi sensación interna más o menos que el conectar con esa visión, ¿entiendes? Entonces me doy Sí, cuenta que al final lo externo generalmente tiene mucha menos capacidad de expansión porque es demasiado concreto y porque, aunque esa casa representa el que yo me sienta de una manera, representa un bienestar, una belleza, una seguridad, lo que sea, ¿tengo la capacidad de generar una visión que sea todavía mucho más inclusiva, más amplia y de un nivel vibratorio más alto? La respuesta es sí. Pero entonces cuando empiezas a hacer ese trabajo, al final acabas llevando esa visualización hacia lo abstracto, porque lo concreto nunca puede contener todo lo que somos. ujú. ¿Mm? Vale, me queda ya súper poca batería y quiero acabar aquí para no tener que estar corriendo porque va a quedar así como raro. Sí. Entonces, bueno, tenía ahí una pregunta sobre la energía, ¿no? Que tenía así como varias cosas, pero igual puede ser en otra ocasión porque si no se va a alargar mucho. Así que nada, quisiera preguntarte pues un grupo de música que te guste, ¿no? Que nos puedas decir algo más sobre ti, aunque te dije que era sobre el éxito, ¿no? Pero bueno, es la de la energía se va a alargar un montón, lo dejamos para otra ocasión. Un grupo de Y música. sí, Bueno, aquí, o sea, a mí me encanta la música. Lo que pasa que hay una cuestión que yo para los nombres concretos me pasa con todo, me pasa con la música, me pasa con autores que leo, es decir, veo que hay mucha gente que cita y todo esto, a mí me cuesta, pero es porque me olvido de los nombres y digo, a veces lo planteo, digo, a lo mejor debería acordarme más, ¿no? Además veo que hay gente que cita y todo esto tal, y queda como hasta bien.
pero es que para mí es como antinatural, ¿no? Lo que me interesa es lo que extraigo de ahí, ¿no? La esencia o el conocimiento, o si escucho una música, es que yo escucho canciones que no he mirado ni siquiera quién es el autor. Ahora a veces como lo comparto por un grupo que tengo de Telegram, sí, pero yo es como que escucho la música y ya está. Ahora, mi truco es que yo tengo Spotify. Quien no tenga Sí. Spotify, pues que sepa que está cometiendo un grave error. A mí no me paga nada Spotify. Y esto es una maravilla que te permite descubrir un montón de música. Entonces, aquí hay como listas que ellos te crean sobre novedades de grupos que ya tienes y descubrimientos cada semana. Pues yo voy a esas listas y voy descubriendo nuevos autores y normalmente la música que más escucho son de autores que a lo mejor acabo de conocer hace poco. Porque, ¿sabes? Voy como renovándome mucho con esa música porque esta aplicación me da esa oportunidad. Pero bien, voy a decir un par de autores, ya que lo has dicho, porque sí, los tengo bastante presentes. Por ejemplo, en el tema de música funk y todo esto me gusta mucho y Jamiroquai tiene como 3 o 4 temas o canciones de estas que no me canso de escuchar. Puedo cansarme una temporada, pero luego los pongo y digo, joder, qué flow, qué ritmazo tiene. Y luego también me gusta muchísimo la música clásica e instrumental. Y un descubrimiento brutal es un francés que es un espectáculo joven que toca el piano que se llama Sofiane Pamart. Sofiane Pamart. Increíble. Lo descubrí hace como unos 6 meses o así y aluciné. Además, es como, tiene como una escenografía muy moderna, muy... Tú lo ves un poco vestido y parece un reggaetonero, depende cómo, incluso. Tienes como muy moderno. Es un francés, creo que es marroquí, y es espectacular. Sofiane Pamart. Para mí es un Vale. virtuoso del piano y luego pues Jamiroquai y muchos más, ¿eh? O sea, tengo listas de 300 canciones y las voy renovando y voy filtrando las que van sobreviviendo a nuevas listas cada año y luego de vez en cuando me voy a las viejas para redescubrir música que escuchaba hace tiempo. Vale, indica, pues ahí lo dejamos para todos si queréis bichear la música que escucha y así podéis conectar un poquito más con lo que él es. Y nada, ya para si hay otra ocasión ya te haré preguntas sobre la energía que tenía aquí como una especie de juego, pero nos llega ya el tiempo. Así Bueno, que nada, otro agradecer día. mucho que estés aquí compartiendo y nada, a seguir que hay que comunicar mucho, que hay muchos seres que ir motivando, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Patricia, por la invitación. Lo he escrito por aquí, había gente que lo preguntaba, lo he escrito por el chat, cómo se llama el grupo. Y nada, pues ya otro día acabamos con esa cuarta o quinta pregunta que quedó pendiente. Y un abrazo muy grande Vale, para ti y toda la gente que nos ha acompañado. igual para todos y para ti también. Un Muy bien. besazo. Chao. Gracias, Endica. Chao, buena tarde. Hasta luego.